Amigos, nos volvemos a encontrar en De Norte a Sur. Damaso Jiménez, Eder Arenas, Darwin Chávez y Francisco Rojas. En Venezuela hubo un proceso electoral el pasado domingo. Diversas lecturas hacen los analistas, los observadores y todo aquel que se siente con derecho a decir algo sobre lo que pasó, acerca de lo que pasó en Venezuela. Pero sin embargo, yo estoy absolutamente convencido que mucha gente espera la opinión de estos caballeros que a continuación van a intervenir diciendo cada uno de ellos qué vio y qué puede pasar después de eso. Por cierto que yo solo quiero decirle que para las contrataciones de Pablo Montero, favor dirigirse a alguien distinto al que le consiga el contrato como Maduro, porque al hombre se le ha puesto una cosa fea. Sí, señor. Les agradezco en la medida de lo posible no referirse mucho a Omar Prieto, pero como ustedes saben, Prieto a lo que queda. Prieto está algo convaleciente de la paliza que le acaban de hacer. Dicho esto, amigos, dejamos a Darwin Chávez en la palabra para que nos ilustre un poco sobre su visión acerca de lo que pasó en el proceso electoral, lo que puede pasar con la situación política venezolana. Bueno, yo creo que el 21 de noviembre demuestra que en Venezuela hay dos realidades políticas. Dos realidades políticas porque mientras el resto del país vivió una situación compleja desde el punto de vista electoral y el chavismo sigue siendo mayoría, en el Zulia la oposición, liderada por Manuel Rosales, por supuesto le dio una paliza al convaleciente Omar Prieto, que todavía no se recupera de las heridas y las lesiones sufridas en el proceso electoral y creo que no se va a recuperar. Yo creo que aquí hay que hacer una lectura bien importante. Ambos bandos políticos van en caída libre desde el punto de vista del caudal electoral. Si bien es cierto, tomando como referencia el análisis numérico que hizo el colega Eugenio Martínez horas después de totalizado el proceso, que demuestra que la oposición sufrió o vivió una recuperación de votos en relación con las elecciones parlamentarias del 2020, donde solo participó el sector llamado Alacrán, y las presidenciales del 2018, es importante la caída en votos que ha tenido la oposición, no solamente desde las elecciones regionales del 2017, sino que si hacemos la comparación con las parlamentarias del 2015, el resultado es abrumador. Pero el chavismo también lo está viviendo. El chavismo ha perdido casi 3 millones de votos desde las presidenciales del 2018 y eso por supuesto tiene que llamar a la reflexión. Y pareciera que en el oficialismo el único que está claro en torno a eso es el propio Diosdado Cabello, que salió muy maltratado de este proceso electoral. Entonces yo creo que ambos sectores tienen que analizar lo ocurrido. La oposición obtuvo un muy mal resultado electoral producto de los errores del G4. Lo decía Capriles, por ejemplo. Si las elecciones se convocaron en mayo, ¿por qué la oposición tomó la decisión en agosto? Pero además de eso, debieron convocar elecciones primarias en buena parte del país. Ahí está el caso de Caracas con Tomás Guanipa y Antonio de Carri. Uniendo a los dos, pudieron haber derrotado al chavismo. Ahí está el caso de Miranda, cuando Carlos Ocariz, por terquedad, renuncia a pocos días del proceso y ya no daba tiempo de hacer la sustitución. Pero además en su discurso nunca dijo por quién había que votar. Entonces, ese tipo de contradicciones en la oposición, por supuesto, le pasaron factura. El caso del Zulia es atípico, primero porque en el Zulia fue el estado donde se cometió la menor cantidad de errores. Segundo, había un liderazgo consolidado, que era el de Manuel Rosales, nos guste o no, tiene un buen posicionamiento de lo que fue su gestión de gobierno como alcalde y como gobernador. Pero además la oposición fue unida, con la excepción de Juan Carlos Fernández y sus loqueras en Maracaibo y hay uno que otro. Pero no hubo un impacto significativo y por supuesto ahí vemos la derrota electoral. Pero además hay que sumar el desastre de Omar Prieto. Eso no hay duda de dudar. ¿Saben cómo llaman a Omar Prieto en el entorno de Willy Casanova? El submarino. Porque los enterró a todos. A todos los enterró, se los llevó a todos. Porque es que Prieto ha sido el autor del Zulia y no tuvieron capacidad de respuesta frente a esa realidad. Entonces yo creo que ambos sectores deben analizar lo ocurrido, tanto lo malo como lo bueno. Lo bueno del chavismo porque ganaron 19 gobernaciones, 18, pero perdieron votos y la oposición porque perdió
buena parte del país, pero ganó muy bien el suyo. Vamos. Bueno, estoy de acuerdo con que realmente ambos grupos mostraron muchas debilidades en estas elecciones. Tanto el chavismo, que toda derrota pretende inflarla, por otro lado, ya están acostumbrados a eso. Ellos con una tropa en la internet y un diseñador que les haga el mapa rapidito, ellos pretenden generar una hegemonía, ¿no? Y la gente se los cree, porque realmente, como le decía Off the Record, el abstencionismo terminó siendo que han creído ser vanguardia y en realidad se han convertido en unos negativistas. Pues no hay escenario posible en el cual no estén chillando la derrota. Entonces, bueno, es una cuestión de mentalidad. Nadie puede contra eso. Yo los dejo tranquilos, que sufran, porque ya viven su propio infierno realmente. Y en cuanto al planteamiento de cambiar la oposición, bueno, todo el mundo está de acuerdo con que lo más importante es la organización. Lo han demostrado países que han salido de dictadura. Lo más importante es la organización que se pueda tener y la oportunidad, en este caso electoral, de este proceso. Y bueno, obviar esa gente que se cree aria, que se cree pura, opositor puro, y que no sabe que de alguna u otra forma salir de esta dictadura pues implica mojarse hasta el cuello, justamente con respecto a toda la situación que hay aquí. Digo lo de el manejo que tuvo el chavismo, que a pesar de que trató de generar una matriz de triunfo con 19 gobernaciones, pues la verdad no se vio lo mismo con respecto a las alcaldías, ¿no? Y realmente, a pesar de la torpeza y el ego demostrado por un sector que yo creo que en su mayoría fueron, digamos, esa tendencia, esa generación de relevo, entre comillas, ¿no? Naranja amarilla, que pretendió, cargada de ego y podrida por dentro, bueno, demostró justamente que es imposible ponerse de acuerdo, que no saben cuál es en realidad, no pueden renunciar a sus intereses personales por encima, siempre los colocan sus intereses personales por encima del país, y bueno, se demostró que por lo menos 8 o 10 gobernaciones se pudieron haber ganado si estos muchachitos pues hubiesen podido realmente reflexionar con respecto a la situación a la que estaban llevando el país. Mira, estamos hablando a mí los números antes del proceso me preocupaban bastante, porque realmente es mucha la gente que ya no se encuentra, que se encuentra en el listado del registro electoral, pero que realmente no pudieron votar en estas elecciones. Hay unos números que voy a estar comentando, que los plantea en su último artículo Edgar Benarosh, estudioso del tema electoral. Dice que votaron, hace un pequeño, y lo voy a tomar, análisis, votaron 8.150.000 electores de un total de 21 millones, como todos sabemos, ¿no? De los cuales 3 y algo se encuentran fuera, como todos nosotros, inscritos en el registro, pero que no podemos votar, es decir, 41%. La oposición sumó 4.700. 60%, o sea, la oposición tuvo 60% de los votos y el régimen con 3.400.000, solamente el 40%. ¿Quién ganó desde ese punto de vista, no? El gigantesco esfuerzo se hizo, el del chavismo, sacando a la gente con los votos duros, coaccionando, todavía la situación en Barinas, la situación ocurrida en algunos estados donde bueno, han querido hacerlo a los Jalisco, ¿no? Si no gano, arrebato. Y bueno, la oposición, esperando pues la voluntad de los electores, manejado desde la voluntad, pues logró estos números, ¿no? Como esto es una situación que ya terminó y que obviamente todo el mundo va pensando hacia lo que viene, y de esto se trata este programa, pues yo creo que es un excelente planteamiento numérico para decidir en los próximos semanas o meses la situación que realmente requiere en este momento el país, tal vez sea el revocatorio, o pensar cómo fortalecer estos números y ya ir mejor organizados para lo que es el 2024 y con qué tipo
de liderazgo nos enfrentamos. Me llama la atención, por ejemplo, lo planteado por Capriles en una vez que termina el proceso, que yo creo que es uno de los grandes derrotados, porque, bueno, fíjate lo que pasó en Miranda, Caracas, Distrito Capital, gana en todo caso en Maracaibo, pero debido a el portaaviones de Manuel Rosales, no por ninguno de los Guanipa ni por ninguno de los Capriles. Bueno, la oposición ganó en municipio donde no había ganado en 20 años. Dice también que Maduro desde el principio, desde días antes, quiso hacerle creer al país que todo estaba ya pintado de rojo, y bueno, por supuesto que le ayudaron los abstencionistas o negativistas, ¿no? La oposición no más que tenía 30 alcaldías, y el pasado domingo ganó 117. Bueno, ¿qué se puede decir de todo esto, no? Y el PSV solo logró un poco más del 50% de los votos en 5 estados. Así que, bueno, el chavismo, por supuesto, ganó las gobernaciones debido a la dispersión y a la falta de organización que demostró la oposición. ¿Qué va a pasar? Bueno, queda la pregunta al aire, ¿no? Este liderazgo de relevo, donde, bueno, está ahí gente como Guaidó, Leopoldo, el mismo Capriles. ¿Qué va a pasar con esto, no? Freddy Guevara, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el planteamiento? Por allí María Corina está hablando. Yo quisiera que le dieran la oportunidad a María Corina de que ella liderara de una vez la oposición para ver de qué es lo que tiene en la pelota cuando la vaya a lanzar, ¿no? Porque realmente coser la oposición y organizarla no es un asunto fácil. Entonces, bueno, ese es el planteamiento que quisiera dejarle en el programa. Bueno, Arenas. Bueno, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Mira, yo acabo de enviarles el artículo a ustedes tres. Sí, ya lo tengo, esperamos para el sábado. Sí, para el sábado. Para mañana, ¿no? Mañana es sábado. Sí. Exactamente. Y ahí hago yo un análisis más o menos de algunas cosas que yo pienso que el 21 de noviembre. Yo pienso que salvando lo que hay que salvar de la oposición, yo creo que la oposición tiene capacidad de reinventarse, cosa que no tiene el chavismo. La capacidad de reinventarse el chavismo ya pasó. No tiene con quién, no tiene con qué. Yo creo que está entrampado. No es que estamos viviendo los prolegómenos del final del chavismo, pero de reinventarse no puede. Y eso prácticamente lo va a llevar al colapso definitivo. Yo creo que en la oposición hay mucho más espacio, mucho más chances. Claro, hemos sufrido un liderazgo realmente adolescente y cortoplacista. López, Capriles, los muchachotes de la generación de Radio Caracas, que son cortoplacistas, son realmente adolescentes, y todo el país se dejó realmente arrastrar por estos compadres realmente que son adolescentes de la política. De eso no hay la menor duda. Pero mucha gente ha criticado, inclusive yo escuché una intervención de Luis Vicente León realmente detestable, y dice, bueno, que el fracaso de la oposición se debe a que la gente está cansada de promesas que jamás se cumplen, de que la gente está harta. Y yo creo, chicos, que en este caso el Zulia da una demostración de que eso no es así, que la única manera de recuperar democracia es participando, la única manera de recuperar espacios que se han perdido es participando. Porque, ¿qué diferencia hay del Zulia con respecto al país? Nosotros en el Zulia vivimos peor que en el resto del país, o todo el país presenta una situación calamitosa en general. ¿Qué pasó en el Zulia? Varias cosas. Uno, lo que dice Darwin, un liderazgo consolidado, el gran elector históricamente ya aprobado en el Zulia, pero además de otro, hay una cuestión estrictamente subjetiva, que es que en el Zulia la gente se movió, la gente tomó la calle. Es decir, tuvo decisión, ¿cómo la llamaríamos? Decisión, Francisco, ¿cómo la llamaría usted, Polero? Decisión pasional. En el Zulia no hubo pasión, tomó las calles, tomó las plazas, convirtió prácticamente su palabra en voto. ¿Y por qué en el resto del país no pasó eso? Porque yo en algún momento tendré que investigar eso, pero aquí es bien difícil, porque aquí la gente no lee, oye, no hay librerías, no hay nada, no hay un carajo que uno puede investigar. Pero hay bibliotecas. Sí, hay bibliotecas, pero no a pie. Yo creo, chicos, que el resto del país se ha dejado, hay una especie de narrativa cínica que el chavismo
ha colorizado la sociedad con ese cinismo. Y la gente prácticamente ha normalizado realmente la situación caótica en la que vive. Y el artículo precisamente pretende responsabilizar a lo que nunca nadie responsabiliza, que es a la gente común y corriente. Porque siempre la culpa la tienen los partidos, la culpa la tienen los dirigentes. Y el pueblo, eso que se llama pueblo, lo justifica a la gente. No fue que realmente los dirigentes no supieron llegar a la gente, no supieron conectarse con el sentido y el sentimiento de la gente, no supieron llegarla con... Pero la gente es muy irresponsable y es políticamente irresponsable porque su inacción produce efectos políticos perversos en el resto del país. En el Zulia no pasó, porque en el Zulia la gente pasó, la gente participó y recuperó su espacio, el espacio que había perdido por errores de Guanipa sobre todo, porque Rosales pierde la primera vez con este compadre Prieto, porque Guanipa prácticamente mandó, por favor, estar equivocado. Jugó para atrás. O mandó a no votar. Es impensable que Prieto, ayer y hace 4 años, era imposible que le ganara a Rosales o a cualquier candidato que saliera de la oposición. Pero le ganó. Y la ganó, la culpa la tiene Guanipa, Juan Pablo. Pero yo creo que aquí hay que volver a recuperar ciertas cosas, es decir, la capacidad que tiene la oposición para reinventarse. Yo creo que sí puede y lo va a lograr, creo yo. ¿Por qué? Porque el problema es que deberíamos, es decir, toda la oposición deberíamos recuperar la democracia de encuentro, volver a la democracia punto fijista, chicos, lo que no importa que les duela a quien duela, la democracia de encuentro, o sea que se llama democracia ¿cómo se llama? Del arreglo, del acuerdo, del pacto. A eso debemos arreglar. Pero lamentablemente los abstencionistas han logrado prácticamente, y lo han logrado hasta ahora, romper las posibilidades de una salida negociada. Y yo creo que... Yo no le daría tanta importancia a los abstencionistas, porque su discurso se queda allí, bluff, colapsa. O sea, no hay mañana, no hay futuro con respecto al tema, a la ideología abstencionista. Pues, lo que pasa es que ellos no quieren, lo que pasa, fíjate, lo que hemos tenido siempre, ellos han animado las protestas y han habido protestas populares muy fuertes, pero no ha habido capacidad de gerenciar políticamente la protesta. Eso le pasó a Leopoldo por su estupidez, por su pendejada realmente. Le ha pasado a todos. Yo creo que en este caso, si vamos a tomar la calle, si vamos a tomar las plazas, si vamos a hacer política de verdad, recuperar la política, tenemos que saber gerenciar políticamente la protesta. Pero hay una cosita que hay que puntualizar, porque se nos acaba el tiempo. Ya lo siguiente, en Venezuela ocurre lo siguiente: el primer planteamiento es que la salida es por la vía electoral. Exactamente. No hay otra. Ese es el camino. Luego que hay varias oposiciones. Esa es otra cuestión. Hay varias oposiciones que hay que tratar de ponerlas de acuerdo. Es difícil, pero no es posible de hacer. Si no se ponen de acuerdo en cuanto a cómo abordar los próximos procesos electorales, por lo menos la dirigencia tiene la obligación de buscarle una propuesta, plantearle, hacerle una propuesta al pueblo venezolano, cosa para que lo acompañe. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el chavismo nunca atendió los problemas de la gente, pero la oposición tampoco. La oposición tuvo 2 años con un gobierno interino y no fue capaz de formular absolutamente nada. Y las cosas que hicieron fueron epilépticas. Por ejemplo, el bono para la salud, no sé qué cosas. Así, perdieron el momento, lo perdieron. Y entonces de eso se trata también. De recuperar. ¿Sabes una cosa, Francisco? Es que yo creo que en ambas posiciones confunden poder, política y Estado. Todos quieren llegar al poder. Incluso la oposición confunde también poder con Estado. Pero ¿qué pasa? Oye, que no tienen un plan para gobernar. En la agenda del chavismo no cabe la solución de ningún problema. Y lo lamentable es que en la agenda de ciertos sectores de la oposición hay problemas que no entran en su agenda. Entonces, oye, la gente queda prácticamente en el vacío. ¿A quién le cree? Yo estaba esperando los discursos, la respuesta del liderazgo opositor venezolano. Hasta ahora, la única que se pronunció fue María Corina Machado con un planteamiento que efectivamente
no es que esté fuera de lugar. Lo que pasa es que es necesario que haya por lo menos algún tipo de propuesta política para que sobre esa base los líderes puedan expresarse y ahí la gente puede escoger. Ella está diciendo, no, vamos a escoger el líder en una elección primaria o en una elección. Yo creo que eso no tiene por qué molestar a nadie. Luego hay que salir al paso a la salida del revocatorio. Eso del revocatorio por lo menos debe pensarse un poco mejor. Porque ya algunos están hablando de que veamos para el revocatorio justamente por lo que Damaso Jiménez decía. Yo soy de los que cree que la oposición no ganó más cosas porque no podía ganarlas, no está preparada para ganarlas, pero tampoco creo que la abstención haya sido una cosa del otro mundo, porque yo saqué mis cuentas y dije, bueno, a menos que la gente se haya ido y haya mandado una cartita renunciando al registro electoral, hay una cantidad de personas que no votaron porque no están en el país, porque se han ido 6 millones, 2/3 de 6 millones, como 4 sobre los 21 queda 17, pero yo voy a decir un dato más todavía. Cuando la consulta en el exterior, la oposición mostró como dato fehaciente que habían firmado 3.600.000. Es decir, que la abstención en Venezuela, eso no lo sabe nadie. Y luego hay que entender también lo siguiente: con todos los problemas de la oposición, fue con un gobierno que quitó las tarjetas a los partidos, que metió preso a la gente, que les persiguió, que utilizó todo el ventajismo. Ahora, dieron alguna posibilidad digamos, de que la gente pudiera ir a votar. Ellos suponían que no iban a tener gasolina, que no iban a tener transporte, y la gente se preparó y salió a votar. Es decir, hay que revisar muchas cosas que antes eran verdad y hoy ya no. Ese proceso electoral demostró que no lo era. Es decir, muchos mitos que se cayeron. Mira, toda la plata que se utilizaba para llevar gente a votar, y esta vez no hubo plata y los tipos fueron a votar. Claro. Entonces, hay muchas cosas que no nos corresponde a nosotros en un programa de este tipo, pero que por supuesto sí podríamos visualizarlo, cosas de que los analistas serios y bastante informados puedan desentrañar. Los serios, los que son serios. De todas maneras, no sé si yo quiero cerrar con algo, ¿no? Por lo menos mi participación. Yo coincido con Ender. Entre el chavismo y la oposición, los únicos que tienen capacidad para reinventarse es la oposición. El chavismo no tiene cómo reinventarse, porque sería romper con todo su dogmatismo heredado de Chávez, y quizás romper con Chávez sería peor para ellos. Pero yo creo que hay que ver con mucho interés la propuesta de María Corina, porque eso puede llevar a legitimar a la oposición en Venezuela, que la gente vuelva a creer en la oposición, que los candidatos a ser líderes de esa oposición presenten propuestas, que la gente lo evalúe y que la gente decida quiénes van a conducir la lucha opositora. ¿Quién eligió a Leopoldo López? ¿Quién eligió a Julio Borges? ¿Quién eligió a Rosales como miembro del G4? ¿Quién eligió a Henry Ramos Aluz? Eligieron ellos como líderes de los partidos. Yo creo que esa propuesta es bien interesante en la medida que haya una gran cantidad de aspirantes. Incluso yo dejaría que aspiraran los alacranes, porque ganando o perdiendo los alacranes se desactivan. Entonces aquí hay que ver esa propuesta con interés, porque pudiera ser la solución para movilizar a la gente y legitimar de nuevo la oposición. Yo quisiera, hay un punto que yo quisiera hacer también que me llama la atención, porque, a ver, hay muchos de esos alacranes que realmente fueron corruptos porque, bueno, por las circunstancias que se generó con la información que salió a la luz, con su ida a Europa y el tema de Alex Saab. Ellos son cuestionables completamente, pero chicos, me llama la atención que hubo una gran cantidad de personas que votaron por ellos. Hay que investigar, o sea, hay que ver por qué, porque esas personas no son alacranes las que votaron por ellos. Fíjate ese ejemplo es bueno de Damaso. Fíjate en el estado Anzoátegui. Quien llega segundo es el gordo José Brito, no el actual gobernador Adeco Antonio Barreto Sira. Y este señor que está en Barinas, que todavía no se ha decidido y que obviamente no tiene, digamos, una reputación potable en este momento. Bueno, ahí está, y está dando la pelea, y yo creo que de alguna u otra forma, porque hay un sector purista, insufrible realmente, ¿no? Donde todo les molesta, donde no hay ser humano que ellos puedan aceptar, que puedan apoyar para una situación como la que nosotros necesitamos en este momento para sacar este gobierno, este régimen, quitárnoslo de encima. Por otro lado, por último,
quiero decir, mira, la abstención no son los abstencionistas, porque la abstención de este proceso es natural, siempre ha sido más o menos, esa es la abstención natural de unas elecciones regionales. Entonces los abstencionistas no son tantos como la gente, como ellos se hacen llamar. Mira, esa abstención fue por nosotros, 60%. No, ellos no son 60%, ellos son un poquito de un sector que, bueno, que decidió no ir a votar y que respeto su posición. Pero lo otro importante que fue que parte de la gente que no fue a votar, que somos muchos de los que tuvimos que salir del país, esa migración que, por cierto, ayer R4B señaló que ya estamos por encima de los 6 millones, de los cuales posiblemente hay en el registro 3 y pico que no se pudo votar. Esa cantidad iría a votar, tendría que votar, está realmente en su derecho. O sea, estamos en derecho a votar en un proceso revocatorio o presidencial. O sea, no, en esta oportunidad no pudimos hacerlo, pero en una posible revocatorio, pues sencillamente de forma espontánea, ese número va a votar y seguramente va a votar en contra de ese régimen. Porque lo que ha dicho Darwin y Dan sobre los alacranes me hace pensar un tema que siempre he pensado sobre los traidores. Es decir, porque pensar para recuperar espacio se necesita el traidor. Habría que, voy a reflexionar en esa vía. Si queremos recuperar espacio, habría que llamar a quién, a los alacranes, a pesar del diente abierto que tienen. Pero yo solo quiero interrumpirte por lo siguiente. Si es verdad, pudiera ser los alacranes, pero como Damaso introdujo el elemento siguiente, si todos los que votaron por ellos no son los alacranes, pero ocurre que la oposición los perdió, la oposición parlamentaria los perdió, tiene que ir al encuentro de esa gente, ponerse al frente de sus problemas y entonces los alacranes como tal quedan reducidos a lo que realmente son. Fíjense, esos alacranes no pudieron llevar a Claudio Fermín al Parlamento, ni a Timoteo, ni al otro y tal. Es decir, pero lo que sí tiene que haber... Tiene que haber una nueva política, ¿vale? Lo que creo que este resultado electoral hay que analizarlos muy bien, más allá de las cifras, porque las cifras pueden engañarnos, o más allá de lo que digan los tipos, las cifras pueden de verdad engañarnos. Y a quienes no engañan, por ejemplo, a los observadores internacionales, que con más o menos se dieron cuenta que realmente fue lo que pasó. Ahora, el caso Rosario, lapidario, no Venezuela, pero de Venezuela tampoco explica el Zulia. Ese es el gran problema que tenemos ahorita, pero que no es asunto de los analistas como nosotros, sino que es un asunto de los que tienen partido, porque los tipos son dirigentes. Rosales es dirigente de una parcela que hace lo que él cree que hace, y pasa con los galecos ahora, sin obviar que primero Justicia salió demasiado deteriorado y que por supuesto Voluntad Popular es mucho más. Fíjate tú que ellos ni siquiera han asumido la defensa de Superlano y que ganó la gobernación de Barinas. No, y no han dicho nada por los candidatos que tuvieron en el sur, por ejemplo. Ellos tuvieron candidatos. Si yo les voy a dar un consejo a nuestra audiencia, que es mucha. Se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que ustedes, por ejemplo, lean la columna Verdades y Rumores esta semana, que está bastante ilustrativa sobre lo que pasó en las elecciones. También el trabajo de Arenas va a ser publicado en Verdades y Rumores y también en Venezuela USA.org. Y obviamente nosotros vamos a tratar de moverlo, porque es que resulta que algo de lo que se dice pudiera ayudar a retomar el camino, a la senda del éxito de una oposición que lo que ha llevado es palo desde hace meses. Y además de eso, hacen cosas muy malas y las ponemos de manifiesto, pero cuando hacen cosas buenas, de alguna manera nos hacemos también un poquito los locos. Yo no sé si hay alguna otra cosa que agregar a esta conversación de este día, y de no ser así, entonces decidimos marcharnos. Pero le iba a proponer lo siguiente: ¿haremos otras ediciones o nos despedimos hasta el próximo año? No, yo creo que hay que esperar los acontecimientos, a ver. Entonces esperemos los acontecimientos y espere esta semana nuestras opiniones, y la otra y la que viene, porque nadie sabe qué puede pasar en Venezuela. ¿Sabe qué puede traer la Navidad? Incluso puede hablar el caballo.